Resolvamos ahora algunos ejemplos relacionados con el concepto de torque magnético. Veamos el primero. Dice, un campo magnético se desplaza a la izquierda con una intensidad de 0.49 teslas. Una espira cuadrada de 10 centímetros por lado se coloca de forma perpendicular a las líneas de campo magnético. Esta conduce una corriente de 0.9 amperios en dirección de las agujas del reloj. Calcula el momento dipolar y el torque magnético que se genera sobre la espira, así como la dirección de su giro. Bueno, ¿qué es lo que nos describe este problema? Nos está hablando de una espira cuadrada, como esta que vemos acá. Esto es una espira, una vuelta de alambre, solo que es cuadrada. Dice que hay un campo magnético que se desplaza a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener acá posiblemente dos imanes que estén generando dicho campo, y por lo tanto vamos a tener el polo norte por acá y el polo sur de este otro lado. Por eso las líneas están viajando a la izquierda. Esta es la dirección de las líneas de campo magnético. ¿Qué sucede entonces? La espira está entre las líneas. Como la espira está conduciendo cierta cantidad de corriente, sabemos que cuando un alambre conduce corriente, sobre él se generan ciertas fuerzas magnéticas cuando éste esté en medio de las líneas de campo magnético. Sin embargo, acá ya no tenemos un alambre, nos presentan una espira. Está colocada de esta manera. Por lo tanto, la espira va a experimentar una fuerza magnética sobre ella que la va a hacer girar de esta manera. La va a estar haciendo girar. Las fuerzas magnéticas lo que generan es un giro, pero en este caso, como el movimiento va a ser circular, a esa fuerza nosotros le vamos a llamar torque magnético o fuerza de torsión, la fuerza con que está girando. Eso es lo que vamos a calcular en este caso. Analicemos entonces lo que el problema nos presenta. Dice, un campo magnético se desplaza a la izquierda con una intensidad de 0.49 teslas. Vamos a colocar los datos. La intensidad del campo magnético es de 0.49 teslas. Una espira cuadrada de 10 centímetros por lado. En este caso, nosotros desconocemos el área de la espira, pero sí conocemos cuánto mide por lado. Como dice que es una espira cuadrada, para calcular el área de un cuadrado, solo basta con saber uno de sus lados, elevarlo al cuadrado y así encontramos el área. 10 centímetros por lado. Debe estar en metros. Si yo convierto 10 centímetros a metros, solo basta con dividirlo dentro de 100. Esto me daría 0.1 metros y los elevo al cuadrado. Veamos cuánto nos va a dar de área. Tenemos 0.1 al cuadrado y nos da esto. Lo vamos a colocar en notación normal, que equivale a 0.01. 0.01 metros cuadrados. Esta es el área de nuestra espira. Dice que se coloca de forma perpendicular a las líneas de campo magnético, así como vemos acá. Perpendicularmente, no está inclinada la espira. Esta conduce una corriente de 0.9 amperios. Entonces colocamos aquí que la corriente es de 0.9 amperios en dirección de las agujas del reloj. Esta espira tiene dos opciones: que la corriente ingrese por acá o que ingrese de este lado. Si ingresa por acá, digamos de este lado izquierdo, la corriente va a girar a favor de las agujas del reloj. Pero si ingresa por este lado, va a girar en contra de las agujas del reloj. En este caso dice que va en dirección de las agujas del reloj. Quiere decir que ingresa aquí, de esta manera.
dando la vuelta. Por lo tanto, la corriente va a ingresar por acá. Calcule el momento dipolar y el torque magnético. Bueno, el momento dipolar es la relación entre la corriente que circula en nuestra espira y el área de la misma. Por lo tanto, vamos a calcular ese momento dipolar. La corriente es de 0.9 amperios multiplicado por el área de nuestra espira, que es de 0.01 metros cuadrados. ¿Cuánto nos dará esto? 0.9 por 0.01 y nos da nuevamente 0.01. A esto se le llama momento dipolar. 0.01 amperios por metros cuadrados. De esta manera ya calculamos lo primero que nos pide el problema: calcular el momento dipolar de la espira. También dice calcule el torque magnético que se genera sobre la espira. El torque va a ser igual al producto entre el momento dipolar y la intensidad del campo magnético. Como la espira está colocada perpendicularmente en relación a las líneas, no hay ningún ángulo. Sí existe un ángulo que es de 90 grados, pero si colocamos el 90, pues no nos ayuda mucho. Pero vamos a asumir que no hay un ángulo menor a los 90 grados. El momento dipolar es de 0.01 amperios por metros cuadrados, y esto multiplicado por la intensidad del campo magnético es de 0.49 teslas. 0.49 teslas. Veamos cuánto nos da el torque. 0.01 por 0.49 nos da 0, entonces colocamos en notación científica y serían 4.9 por 10 a la menos 3 newtons por metro. Este sería el torque pues del giro de nuestra espira. Ahora sí, analicemos bien qué sucede por acá. Las líneas de campo magnético se están desplazando a la izquierda. La corriente está ingresando por acá, va a favor de las agujas del reloj. Lo que nos interesa saber es cómo va a reaccionar la espira, hacia dónde va a girar, para este lado o para este otro. Eso es lo que vamos a determinar. Para eso vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Enfoquémonos en esta parte. La corriente va hacia arriba y las líneas van para allá. Estos dedos señalan las líneas de campo magnético y el pulgar la dirección de la corriente. Yo tendría que ubicar la mano así: campo, corriente, y la palma de la mano queda hacia arriba, de esta manera. Por lo tanto, esta parte de la espira subiría. Ahora analicemos este lado de acá. La corriente va a bajar. Las líneas siempre van hacia allá y la corriente hacia abajo, y la palma de la mano queda hacia abajo. Por lo tanto, esta parte de la espira descendería. Con ver un lado ya es más que suficiente para saber el giro. Entonces, lado izquierdo de la espira sube, lado derecho desciende, dando una vuelta así, de esta manera, y continuaría así, girando. El giro, si es en esta dirección, lo vamos a señalar por medio de este pequeño óvalo, que la dirección del giro va a ser de esta manera.
Entonces tenemos un campo magnético, una espira acá, y las fuerzas magnéticas que actúan sobre la espira provocan que gire, generando una fuerza de torsión que la hace dar vueltas. Esa fuerza de torsión es de 4.9 por 10 a la menos 3 newtons por metro y un momento dipolar de 0.01 amperios por metros cuadrados, quedando así resuelto nuestro problema. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Dice: un campo magnético de 2 teslas se desplaza de abajo hacia arriba. Una bobina circular de 4 centímetros de radio se coloca entre el campo magnético. Conduce una corriente de 3 amperios a favor de las agujas del reloj. Si tiene un devanado de 20 vueltas de alambre, calcule el torque magnético que se genera sobre la bobina. Bueno, este problema lo que nos describe es que se coloca una bobina en el paso de las líneas de campo magnético que se están desplazando de abajo hacia arriba. ¿Qué me indica eso? Si representamos esto con dos imanes, vamos a indicar que el polo norte de uno va a estar acá y el polo sur del otro por acá, para que así las líneas estén viajando desde abajo hacia arriba, pues como lo dice el problema. Entonces, cuando nosotros colocamos una bobina en el paso de las líneas de campo magnético, esta va a experimentar una fuerza que la va a hacer girar, ya sea hacia allá o ya sea hacia este otro lado. Esto debido a las fuerzas magnéticas que se generan por la corriente que conduce nuestra bobina. Veamos los datos que el problema nos da. Dice: un campo magnético de 2 teslas. La intensidad de campo magnético va a ser igual a 2 teslas. Se desplaza de abajo hacia arriba. Una bobina circular de 4 centímetros de radio. Yo necesito el área, pero aquí lo que me están dando es el radio de la bobina. Dice que es circular y yo necesito el área. Para calcular el área de un círculo es el producto entre pi por el radio al cuadrado. Hagamos este cálculo de una vez. Sería pi multiplicado por el radio. Dice que una bobina circular de 4 centímetros de radio, pero esos 4 centímetros deben estar expresados en metros. Solo los divido dentro de 100 y así obtengo metros. 4 dentro de 100 me da 0.04 y así ya hice la conversión. Ahora veamos cuánto nos da el área. Sería pi por 0.04 al cuadrado y esto nos da 5.03 por 10 a la menos 3. 5.03 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora sí, ya sabemos el área de nuestra bobina. Dice que conduce una corriente de 3 amperios. La corriente igual a 3 amperios. Pero es necesario saber hacia dónde se está desplazando la corriente. La corriente en nuestra bobina puede ingresar aquí o puede ingresar acá. Dice que la corriente va a favor de las agujas del reloj. ¿Qué significa eso? Que va a ingresar de este lado. Ahora, como es una bobina, pues aquí entra la duda. El hecho de que vaya a favor de las agujas del reloj no quiere decir que no pueda ingresar por aquí y descender, ya que es una bobina. O que ingrese aquí. Entonces, en este tipo de problemas vamos a asumir que va a ser pues la entrada más cercana al desplazamiento a favor de las agujas del reloj. Por ejemplo, esta sería la entrada más alejada para dar esta vuelta.
y esta es la más cercana. Cuando vaya a favor de las agujas del reloj, vamos a indicar que es esta. Por lo tanto, la corriente va a ingresar aquí. De esta manera, la corriente. También nos menciona que la bobina tiene un devanado de 20 vueltas de alambre. Esta sería la letra N. Son 20 vueltas de alambre, ya que es una bobina. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Dice, calcule el torque magnético que se genera sobre la bobina. La ecuación del torque magnético nos dice que vamos a multiplicar el número de vueltas que posee por la corriente, por el área y por la intensidad del campo magnético, y por el seno del ángulo si estuviera de forma inclinada en relación a las líneas de campo. Pero no nos menciona eso. El torque va a ser igual a las 20 vueltas multiplicadas por los 3 amperios de corriente. Esto a su vez multiplicado por el área, que es de 5.03 por 10 a la menos 3. 5.03 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y esto multiplicado por la intensidad del campo, que es de 2 teslas. Listo. Veamos cuánto nos da todo eso. 20 por 3. 20 por 3 por 5.03 por 10 a la menos 3. 5.03 por 10 a la menos 3. Y esto multiplicado por 2. Y tenemos como resultado 6.04 por 10 a la menos 1 newtons por metros. Otra forma de expresar esta respuesta sería, si lo colocamos en fix 2, también sería 0.6, cualquiera de las dos formas, 0.6 newtons por metro. Cualquiera de las dos formas de expresar la respuesta está en lo correcto. Analicemos ahora la dirección en la que va a girar nuestra bobina. Para eso vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Sabemos que con estos dedos señalamos la dirección de las líneas de campo magnético y con este dedo pues la dirección de la corriente. Las líneas van hacia arriba y si la corriente va a favor de las agujas del reloj, si nos enfocamos en esta parte de aquí, sabemos que la corriente va a desplazarse a la izquierda. Es decir, yo debo colocar la mano así. Solo en esta parte de acá, las líneas van hacia arriba y la corriente hacia la izquierda. Vemos que la palma de la mano queda hacia abajo. Por lo tanto, esta parte de la bobina pues descendería. Haría un descenso. ¿Qué pasa con la parte de arriba? Ahora ya dio la vuelta a la corriente, ahora va hacia allá. La línea siempre para arriba y el pulgar ahora a la derecha. ¿Por qué? Porque la corriente se desplazaría hacia allá. De esta manera. La palma de la mano queda hacia arriba. Esta parte se levantaría. Nuestra bobina giraría de esta manera. La parte de arriba se levanta y esta parte de abajo se va hacia abajo. ¿Cómo vamos a señalar eso entonces? ¿Cómo vamos a describir esa dirección? Vamos a hacer un pequeño óvalo y como ya dije, estaría girando en esta dirección. La dirección queda dada de esta manera. El giro va a ser así. De esta manera ya tenemos descrita la dirección en la que giraría nuestra bobina y el torque magnético que ésta posee.